mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Amigos, muy buenos días. Un cordial saludo para todos quienes nos acompañan desde su hogar o en el lugar donde se encuentren, ¿no? Hay que estar siempre optimistas, vivir con alegría, con espíritu positivo. Mi nombre es Carlos González, desde Trujillo, región La Libertad, y estamos junto al querido padre Carlos Rosell para compartir con ustedes la palabra de Dios, una palabra que nos ofrece tranquilidad y además nos ayuda a comprendernos y a vivir en paz como hermanos que somos. Bienvenidos a Domingo es Fiesta. Padre Rosell, agradecido siempre por la oportunidad de compartir el amor de Dios con nuestros oyentes. Muy buenos días. Muy buenos días y mi bendición para todos. Qué bonito es escuchar la palabra de Dios. Hoy Jesús nos habla del reino de Dios, reino de paz, reino de verdad, reino de justicia, reino de caridad. Excelente, Padre Carlos. Entonces le pido que nos acompañe pues a escuchar el Evangelio de hoy. Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Jesús decía a sus discípulos: El reino de Dios es como un hombre que echa semillas sobre la tierra y duerma o se levante, de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado el momento de recolectar. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que tomó un hombre y lo plantó en su campo. Es el más pequeño de todos los granos, es mayor que las hortalizas, se hace árbol y hasta las aves llegan para anidar en sus ramas. Palabra del Señor. Realmente, Padre, qué inmenso resulta hablar del reino de Dios, ¿no? Da la sensación de estar ante algo sumamente grandioso, ¿no? Pero nadie mejor que usted para que nos pueda explicar este evangelio. Hoy, 13 de junio, hemos escuchado cómo Jesús nos habla del reino de Dios y Jesús usa una parábola para hablarnos de una característica muy importante del reino de Dios. Jesús nos habla de que el reino de Dios es como ese granito de mostaza, que es una semilla muy pequeña, pero cuando se siembra, se convierte poco a poco en un árbol grande. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esa parábola? Que el reino de Dios siempre crece. El reino de Dios crece en el silencio, pero siempre crece. El reino de Dios es imparable. Es el reino de la verdad, el reino de la justicia, el reino de la paz, el reino de la caridad. El reino de Dios siempre crece porque Dios lo hace crecer. El reino de Dios crece gracias a Dios, pero nosotros tenemos que colaborar con el crecimiento del reino de Dios. Tenemos que ser instrumentos de Dios para extender su reino. Esa es la tarea de todos los días. Ahí donde estamos, tenemos que poner todos los medios para que el reino de Dios crezca. ¿Y qué significa que el reino de Dios tiene que crecer? Significa que debemos colocar a Dios en el primer lugar del ambiente donde estamos. Esa es la tarea de todos los días, hacer que el reino de Dios crezca colaborando con la gracia de Dios. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a todos nosotros a colaborar con Dios para que su reino crezca en el mundo, que ahí donde estemos haya paz, justicia, verdad y caridad. Muy bien, Padre, pero hay que empezar por lo principal. ¿Cómo podemos entender en toda su dimensión esto que suena tan grande, tan celestial como es el reino de Dios? ¿Cómo lo podemos explicar? Es una pregunta muy interesante, Carlos. ¿Qué es el reino de Dios? En primer lugar, habría que decir que el tema de la predicación de Jesús es el reino de Dios. ¿De qué hablaba Jesús? Jesús no hablaba de fútbol, Jesús no hablaba de comida, Jesús predicaba
sobre el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el ámbito donde Dios está en el primer lugar. Si en tu familia Dios está en el primer lugar, tu familia forma parte del reino de Dios. Si en tu trabajo Dios está en el primer lugar, tu trabajo forma parte del reino de Dios. Si en la sociedad Dios está en el primer lugar, entonces la sociedad forma parte del reino de Dios. Por lo tanto, ¿qué es el reino de Dios? Es el ámbito donde Dios está en el primer lugar. Y para que Dios esté en el primer lugar, estás tú y estoy yo. Eso significa colaborar con Dios para extender su reino. Muy bien. Y según veíamos en la lectura del Evangelio, Padre, cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando de algo estático, sino que es algo que está en constante cambio, en constante evolución. Entonces de acá viene la pregunta, ¿cómo es que crece, cómo es que avanza el reino de Dios? ¿Cómo es ese proceso, ¿no?, para conocerlo mejor? Muy buena pregunta, Carlos. Cada vez eres mejor teólogo. Tengo un buen maestro, Padre, indudablemente. Gracias al poder de Dios. Es decir, el reino de Dios siempre va a crecer porque el poder de Dios es infinito. Nada ni nadie puede detener el crecimiento del reino de Dios. El mal no tiene la última palabra. Con Cristo siempre vencemos. Ahora, nosotros tenemos que colaborar. Nadie puede decir, como el reino de Dios crece gracias al poder de Dios, yo no hago nada. No, tenemos que colaborar con Dios para extender su reino. Pero es claro que lo primero es la gracia de Dios. Dios es el que da su gracia para que su reino crezca. Y nosotros tenemos que colaborar en extender el reino de Dios. Y cada uno en su situación concreta tiene que colaborar con Dios. ¿Y en qué consiste esta colaboración, Padre? Porque mire, cuando veíamos la lectura, ¿no?, ahí se narra en la parábola y dice claramente que la tierra da fruto por sí misma, ¿no? Y es ahí tal vez cuando uno se puede preguntar, y usted ya había adelantado algo sobre esto, pero uno se pregunta, ¿y dónde está nuestra colaboración? ¿Cómo podemos de una manera precisa colaborar para que este reino de Dios siga creciendo? Mira, te doy 4 puntos concretos: la oración, el sacrificio, la palabra de Dios y la caridad. ¿Cómo colaboramos? Rezando. Hay que rezar todos los días. Cuando nosotros rezamos, estamos haciendo bastante. Hay gente que dice, Padre, usted habla mucho de oración, pero también está la acción. Claro que sí, pero primero es la oración. Hay que confiar en el poder de la oración. San Agustín decía que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Por lo tanto, con la oración extendemos el reino de Dios. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia estamos rezando por los médicos, los enfermeros, las enfermeras, estamos rezando por los enfermos. La oración es muy importante para el crecimiento del reino. Un segundo punto es sacrificio. Tenemos que ofrecerle sacrificios al Señor, y cuando hablo de sacrificios no estoy hablando de que ayunes una semana o de que duermas con esclavos. Estoy hablando de que hagas bien tus deberes de cada día. Esos son los mejores sacrificios, hacer bien nuestros deberes de cada día, ofrecerle al Señor lo que nos cuesta, y seguramente a todos nos cuesta muchas cosas. En tercer lugar, la palabra de Dios. Hay que comunicar la palabra de Dios y así vamos extendiendo el reino de Dios. Tenemos que hablar de Dios a los demás. No podemos ser perros mudos, tenemos que hablar de Dios a los demás. Y el cuarto punto, la caridad, que es lo máximo. ¿Cómo crece el reino de Dios? Crece cuando nosotros hacemos obras de misericordia, cuando practicamos la caridad. Así estamos extendiendo el reino de Dios. Muy bien, Padre. Le voy a pedir unos segundos y luego vamos a seguir conversando porque todavía hay algunas preguntas en la lista. Vámonos a una pausa y luego regresamos con más. Y luego regresamos con más en Domingo es Fiesta aquí en RPP, La Voz del Perú. Ya vienen los CMR Days de Banco Falabella. 3 días de increíbles descuentos online, del 14 al 16 de junio, en tus tiendas favoritas.
exclusivo con tu CMR de Banco Falabella. Hola, vengo de Alarmas Verisur. Hola, gracias por venir tan rápido. Pase. Sí, ya me han informado del intento de robo. Hola. Sí, anoche y no hemos pegado un ojo. Bueno, no se preocupen. Voy a analizar los puntos vulnerables para dejar la casa protegida. ¿Podría dejar hoy instalada la alarma? Por supuesto. Ah, bueno, cuanto antes mejor, ¿no? Sí, así dormimos tranquilos. Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Llama al 0800-229-29 o solicítalo online en verisur.pe. En RPP, defendemos el sistema democrático y confiamos en la idoneidad de nuestras instituciones electorales. Por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía para que aguarde, de manera pacífica y tolerante, el conteo final de votos de la segunda vuelta en las elecciones generales. A los dos candidatos que disputan la presidencia de la República, les pedimos respetar los resultados, luego que se admitan y resuelvan todos los pedidos de nulidad de mesas y actas observadas en los jurados electorales especiales del Jurado Nacional de Elecciones. Por transparencia, solicitamos a las instituciones electorales hacer públicas las sesiones en las que se diriman esas actas en observación. RPP Noticias, el poder en tus manos. Dicen que en la zona está encendida y el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres música urbana? Pues toma. Lo que suena es Radio La Zona de la noche y la escucho por la mañana. Cuando me voy de party todo el fin de semana. Esa es la que escuchas tú. Radio La Zona en Lima 90.5. Tu música urbana. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz del Perú. Jesús usa dos parábolas para enseñarnos sobre el reino de Dios. Es a través de esta fe en Jesucristo que el reino de Dios se expande en la tierra como la hortaliza de mostaza. Aunque la fe sea pequeña, una vez que sembrada en nuestros corazones, el Espíritu Santo se encarga de que crezca y dé fruto. Mi nombre es Carlos González, estoy en Trujillo, región La Libertad, y en un gran diálogo sobre el significado del reino de Dios con el querido padre Carlos Rosell, acá en nuestro Domingo es Fiesta, aquí en RPP, la voz del Perú. Ya nos decía el padre que la oración, el sacrificio, la caridad y la palabra de Dios son los caminos para fortalecer y acercarnos al reino de Dios. Padre, bien aprendida la lección, ¿eh? Padre, a ver, pero otra vez. tenemos la oración, el sacrificio, la palabra la de Dios caridad y la caridad. Muy bien. La caridad. 19, porque 20 para el padre Carlos. Padre, cuando hablamos del reino de Dios, definitivamente estamos hablando de ese gran poder que tiene Dios, pero cuando eso lo confrontamos con la sociedad, también encontramos otro tipo de poderes, lo que se denomina los poderes civiles. Entonces, ¿cuál es la relación, ¿no?, entre ambos poderes, el poder de Dios y los poderes civiles? Muy buena pregunta, Carlos. Jesús dijo que mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no se identifica con ningún tipo de gobierno, por lo tanto hay que distinguir entre el reino de Dios y los poderes civiles. Ahora, también Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El evangelio es iluminador. Nosotros, como creyentes, vivimos en una sociedad y tenemos que extender el reino de Dios en la sociedad. Eso no significa que vamos a mezclar lo que es el reino de Dios con las cuestiones políticas, pero el evangelio es profundamente iluminador. Y hay unos valores que trae el reino de Dios. Verdad, hay que vivir en la verdad, no en la mentira, todo tiene que ser transparente. Otro valor del reino, la justicia. Qué importante es ser justos, ser honestos. Otro valor del reino de Dios, la paz. Hay que forjar paz. No queremos conflictos, no queremos que haya violencia en la sociedad. Otro valor del reino de Dios es la libertad. Todos queremos ser libres. La libertad es un don de Dios. Y otro valor del reino de Dios es la caridad, que es lo máximo. Por lo tanto, esos valores del reino, la verdad, la justicia, la paz, la libertad, la caridad, tienen que estar presentes en una sociedad, porque son valores que ayudan a la persona humana
a desarrollarse como tal. Padre, usted nos mencionó hace un momento que el reino de Dios está dentro de nosotros, está en pleno crecimiento, depende también del aporte, de la contribución que da cada uno de nosotros para que se consolide el reino de Dios en nuestro mundo. Pero ¿cómo, y esto se preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo conciliar el reino de Dios en medio de tanta pobreza que vivimos en esta sociedad? ¿Es esto un progreso temporal que debemos esperar? De ninguna manera, Carlos, agradezco tu pregunta porque no se identifica el crecimiento del reino de Dios con el progreso temporal. Ahora bien, Dios no quiere la miseria. Dios no quiere que haya personas que padecen hambre. Dios no quiere que los niños sean explotados, que los niños trabajen. Dios no quiere la miseria. La miseria es una vergüenza para la humanidad. Ahora, cuando hay un progreso temporal que es efecto de un trabajo honesto, que es efecto del esfuerzo del hombre, bendito sea Dios. No hay que satanizar el progreso temporal cuando se realiza honestamente, pero no hay que identificar el crecimiento del reino con el crecimiento, digamos, de lo que significa mejorar económicamente, porque hay personas que pueden mejorar económicamente, pero su vida moral puede ser un desastre. Por lo tanto, no hay que identificar el hecho del progreso temporal con el crecimiento del reino de Dios. Ahora, si hay un crecimiento en valores, si hay un progreso moral, eso sí está conectado con el crecimiento del reino de Dios. Ahora, Padre, seguramente muchos de nuestros oyentes nos escuchan que estamos comentando sobre el reino de Dios y pensarán pues que estamos en otra época, ¿no? Que somos anticuados. ¿Es posible que en pleno siglo XXI podamos hablar del reino de Dios? ¿Qué tan actualizado es este tema entre nosotros? Carlos, la palabra de Dios no pasa de moda. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Te voy a enseñar una cita de la Biblia para que te aprendas de memoria. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. A ver, ¿qué dice Hebreos 13:8? A ver, por favor, necesito una lección al respecto, Padre, adelante. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy y siempre. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Muy bien, ahora puedes sacar pan a tus compañeros de RPP diciéndoles que ya sabes una cita bíblica. La palabra de Dios no pasa de moda. El reino de Dios es un reino eterno. Los valores del reino no pasan de moda. Podemos estar en una época donde todo es tecnológico, donde hay grandes avances tecnológicos, pero la verdad es la verdad, la justicia es la justicia, la paz es la paz, la libertad es la libertad, la caridad es la caridad. Los valores del reino no pasan de moda. A mí me gusta decir que los años con nosotros hacen pape, pipo, pu. Pasan, pesan, pisan, podan y pudren los años. Nos vamos volviendo viejos. Pero la palabra de Dios siempre es joven. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El reino de Dios es un reino eterno. Y todos estamos comprometidos en el crecimiento del reino de Dios. Ahora, Padre, con todo lo que vivimos y vemos en nuestra sociedad, miramos alrededor y vemos pues que tenemos clarísimos problemas sociales, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos del reino de Dios? Eso tiene que responderlo cada uno con un profundo examen de conciencia. Cada miembro de la Iglesia Católica tiene que preguntarse cómo está contribuyendo al crecimiento del reino de Dios. Si una persona es conflictiva, esa persona no está contribuyendo a la extensión del reino de Dios. Si una persona inyecta odio, no está contribuyendo al crecimiento del reino de Dios. Si una persona hace trampa, es corrupta, no está contribuyendo al crecimiento del reino de Dios. Cada uno de los miembros de la Iglesia tiene que preguntarse en la presencia de Dios, ¿estoy contribuyendo al crecimiento del reino de Dios? ¿Soy una persona justa? ¿Soy una persona honesta? ¿Soy una persona caritativa? ¿Soy una persona dialogante? ¿Soy una persona que construye puentes? Que cada uno se responda en silencio.
Padre, pero ¿y qué tan complicado o entonces o qué tan fácil es formar parte de este reino de Dios para una persona después de hacer, como usted muy bien dice, una evaluación personal, ¿no? ¿Y cuál debería ser el primer paso tal vez para quienes quieran formar parte de este reino? Bueno, el primer paso es recibir el bautismo. Todo bautizado ya forma parte del reino de Dios. El tema es, ¿estoy viviendo como un ciudadano del reino de Dios? Esa es la pregunta. Todo bautizado ya ha ingresado al reino de Dios, pero muchas veces nos pasa también a los sacerdotes que no ponemos todo nuestro esfuerzo en extender el reino de Dios. Hoy en el Evangelio se nos enseña, el reino de Dios siempre crece, como el granito de mostaza se ha convertido en un árbol grande, así es el reino de Dios, siempre crece, pero el Señor cuenta contigo y conmigo para extender su reino. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo para extender el reino de Dios? Por ejemplo, ¿a quién le estoy hablando de Dios? Que cada uno se responda en silencio. Y esto hay que aplicarlo en primer lugar en la casa. Si yo me encuentro con un niño que no sabe rezar, que no sabe santiguarse, ¿de quién es la culpa? De los padres de familia. Los padres de familia tienen que extender el reino de Dios en su casa, enseñando a sus hijos a rezar, enseñando a sus hijos a amar a Dios y al prójimo. Muy bien, padre, qué importante realmente saber que donde se cultiva el amor de Dios, pues su crecimiento es imparable y realmente puede transformarnos, ¿no? Y eso es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar ahora. La buena noticia es que Jesús en los Evangelios habla 90 veces del reino de Dios y toda su predicación está articulada en torno a ese reino donde cada hombre experimenta el amor de Dios. Efectivamente, dicen los estudiosos de la Biblia que 90 veces Jesús habla del reino de Dios o el reino de los cielos. Es el tema central de la predicación de Jesús. Es el reino de la verdad y de la justicia, el reino de la libertad, el reino de la paz, el reino del amor. Por eso, yo les invito a leer las parábolas que Jesús nos ha relatado para explicarnos cómo es el reino de Dios y para que saquemos el firme propósito de contribuir con Él a extender su reino. Ahí donde llega el reino de Dios, ahí todo cambia. Esa es la verdadera revolución, extender el reino de Dios, reino donde experimentamos el amor infinito que brota del corazón de Cristo. Y que esta buena noticia sea precisamente, Padre, el punto de partida para encontrar el reino de Dios. No es difícil, ¿no? Ya estamos, Padre, lamentablemente en la parte final y no podemos irnos pues sin su bendición. Voy a darles la bendición, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir siempre, con Jesús nuestro Señor y María nuestra Madre, nos quedamos en la paz de Dios. Que tengan un bonito domingo y un buen almuerzo. Un fuerte abrazo, Padre, un gran domingo para todos los peruanos y que a pesar de nuestras diferencias tengamos fuerzas para seguir amándonos. Nos encontramos el próximo domingo aquí en RPP, La Voz del Perú.